Se aportan dos triángulos C1,2 y C3,4. En cada uno de esos triángulos define un plano en el cual se encuentra una cara de un hexaedro. Ambas caras, lógicamente, concurren en un vértice C. Sabemos que ese hexaedro tiene de arista 65 milímetros y queremos hacer su representación, sabiendo que el poliedro debe quedar en la zona izquierda del punto C. Como son dos caras concurrentes en el vértice C, la intersección de esos dos planos será una arista del hexaedro que pasa por el punto C. Para hallar un punto de esa arista, lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser hallar la intersección del lado 3,4 de uno de los triángulos con el triángulo C1,2. Podríamos haber hallado también la intersección de los dos planos, pero parece más sencillo puesto que el punto C ya es un punto de la intersección. Para ello hallamos la intersección del lado, como digo, 3,4 con la cara 1,2,3, con el triángulo 1,2,3. Lo que hacemos es prolongar 3', 4', o sea, es decir, tomar el proyectante que contiene al lado 3,4 y ese proyectante corta al lado C1 prolongado en este punto. Referiremos desde este punto verticalmente sobre C1 aquí en la proyección horizontal. Haremos una línea vertical y iremos descendiendo hasta cortar a C1 en este punto. A continuación veremos que el lado 3,4 corta también al 1,2 en otro punto. El 3,4, este sí el 3,4, corta aquí al 1,2 prolongado en este punto, que está muy cercano del anterior. Y por ese punto hacemos una línea vertical hasta referir sobre 1,2. Tendríamos este punto de aquí. Y ahora vamos a ampliar uniendo este punto con este, uniendo este punto con este. Tendremos una recta que corta a 3,4 en el punto de intersección buscado. Y este sería la intersección de la línea 3,4 con el plano 1,2,3. Vamos a volver a poner esto aquí. Y ahora desde este punto referiremos sobre 3', 4' y tendremos ahí la proyección vertical de ese punto. Y ahora ese punto unido con C determinaría la intersección de las dos caras. O sea que repito el proceso, como una cara está en el triángulo C1,2 y la otra en el C3,4, pues el punto C es común a ambas, luego ese ya es un punto de la intersección de los dos planos. Para hallar otro punto vamos a hallar la intersección de uno de los lados de uno de los triángulos, por ejemplo el lado 3,4, con el triángulo 1,2,3. Para ello tomamos el proyectante, donde 3', 4' corta aquí a C'1', tendremos este punto de la izquierda, referimos verticalmente sobre C1, tendremos este. Donde 3', 4' corta a 1', 2', en este punto muy próximo, referiremos verticalmente sobre el correspondiente punto en proyección horizontal. Uniendo esos dos puntos tendríamos esta línea que corta a la 3,4 en este punto, que es la proyección horizontal de la intersección. Referiríamos aquí, tendríamos el corte con la proyección vertical. Y ahora uniendo ese punto con el punto C, tendremos ahí la recta intersección de esos dos planos. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser llevar sobre esa línea la medida de la arista del hexaedro, porque esa línea ya es una arista del hexaedro, es esta que hemos dibujado aquí en rojo. Bien, entonces sobre esa línea vamos a llevar los 65 milímetros a partir de C. Para ello lo que haremos será tomar un punto cualquiera, por ejemplo este punto, y hallar la longitud real de este segmento. Para ello tomaremos la diferencia de cotas, hemos hecho esta horizontal, esto es la diferencia de cotas, que es el radio de esta circunferencia, y por el punto este haremos una perpendicular a la proyección horizontal, y en esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas, es decir, trasladamos esta circunferencia aquí, con centro en este punto. Uniendo este extremo con C, tendríamos la verdadera magnitud de ese segmento, medida que no corresponde a los 65 milímetros que buscamos. Haremos centro en C y con radio 65 trazaremos una circunferencia que nos corta en este punto a la línea de verdaderas magnitudes. Y ahora por ese punto haremos una perpendicular a esta y tendremos ahí la proyección horizontal del vértice que corresponde a haber llevado 65 milímetros en esa línea. Ahora referiremos a proyección vertical y tendremos aquí el punto. Y ese es el punto de D'. Bien, vamos a poner aquí la figura en la parte repetida para ahora continuar con la fase del proceso. Vamos a eliminar todas las líneas que nos sobran para quedarnos con lo que nos interesa. Bien, ya nosotros tenemos aquí la arista C1,2. Bien, y entonces vamos a ver lo siguiente, que va a ser abatir la cara C1,2 y en ella estará lógicamente la arista CD, puesto que CD era la intersección de ambas caras, luego por ser la intersección pertenece a cualquiera de las dos, por ejemplo a la C1,2.
vamos a batir la cara, ya digo, C12. Para ello vamos a tomar por el punto 1 una línea horizontal de referencia para tener la charnela o eje de abatimiento alrededor de la cual vamos a batir. Hacemos esta horizontal por el punto 1, nos da este punto de corte en la C2, C'2', y desde ese punto referimos sobre C2 a proyección horizontal mediante una línea vertical. Y ese punto sería el que, unido con el 1, determina esta línea, que es una horizontal de plano. Y esto sería la charnela o eje de abatimiento, ya que, como digo, vamos a batir el plano C12 y con él la arista CD. Bien, tomemos ahora la diferencia de cotas. Vamos a tomar que esta sea la charnela. Por el punto C hacemos una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento. Y en esa paralela vamos a llevar la diferencia de cotas entre el punto C y la horizontal que pasa por el punto 1. La diferencia de cotas se obtiene haciendo por aquí una horizontal y tendríamos aquí que esta medida es la diferencia de cotas entre el punto C y la horizontal que pasa por 1. Esa diferencia de cotas la vamos a llevar en la paralela. Para ello haremos esta circunferencia y la trasladaremos aquí. Y a continuación simplemente concentro en este punto, que es donde la perpendicular corta el eje de abatimiento, y con este radio trazaremos un arco, y ese arco nos determina, aquí en el corte con la prolongación de la perpendicular, nos determina el punto C abatido. Bien, una vez que tenemos eso, ahora vamos a hallar el D abatido. Para ello, pues podríamos o bien repetir este proceso, sacar la diferencia de cotas entre el punto D y esta horizontal, o bien auxiliarnos de la afinidad existente. Tenemos esta pareja de puntos correspondientes y este eje de afinidad, y ahora simplemente prolongaremos CD, y esa prolongación cortará al eje de abatimiento, que es esta línea, en un cierto punto que se nos va por aquí, en la parte derecha de la figura. Bien. Una vez que tenemos ese punto, este punto lo unimos con el C, y ahora por el D haremos una perpendicular al eje de abatimiento y tendremos ahí el D abatido. Una vez que tenemos el D abatido, el problema ya queda reducido a dibujar aquí un cuadrado de lado CD. Y aquí tendríamos estos 4 vértices de ese cuadrado. Y ahora ya simplemente es desabatir el cuadrado. Para desabatir, como tengo el D y su desabatido, puedo prolongar la línea ED hasta cortar al eje de abatimiento en este punto que es doble. Como pasa por D, la otra pasa por el D desabatido, y como este es doble, simplemente uniré estos dos puntos. Uniré esos dos puntos mediante una recta que corta a la perpendicular al eje de abatimiento trazada por E entre paréntesis en el punto E. Y ahora ya simplemente, pues por paralelas, tendría el F. También podría haber hecho la operación de desabatir auxiliándome del C y su desabatido. En este caso no hace falta, puesto que el paralelismo en diédrica se conserva, y ahora simplemente pues no tendría más que obtener aquí la proyección horizontal de este cuadrado, que es un paralelogramo, que tendríamos aquí ya la proyección horizontal de esa cara. Ahora no hay más que, para hallar la proyección vertical, por ejemplo, el lado ED corta en este punto al eje de abatimiento, que era esta su proyección vertical, era esta horizontal. Pues desde este corte refiero sobre esa proyección vertical, y ahora simplemente uniendo D con este punto tengo la proyección vertical de esta línea, en la cual se va a encontrar la proyección vertical del punto E. No hay más que prolongar esa línea y ahora desde E referir verticalmente para tener E', y aquí tengo ya ese lado. Y una vez que tengo eso, por el punto C hago una paralela y ya cierro por paralelas y tendría ahí el F', y tendríamos ya lo que sería la proyección vertical de la cara. ¿Qué nos queda ahora? Pues ahora lo que habrá que hacer es que, como tenemos esta cara, se pueden hacer varias cosas. También podríamos abatir la cara C3'4 y hacer una operación similar. Arrastrar el lado CD en ese abatimiento, etcétera. Esto sería más complejo. Creemos que es mucho más sencillo, desde los 4 puntos que hemos obtenido, hacer perpendiculares al plano de la cara 1, 2, 3 y, llevar en cada una de esas perpendiculares lo que sería la arista. Y esas serían las aristas que cuelgan de estos 4 vértices C, D, E y F. Y esa es la operación que vamos a hacer a continuación. Para tener más claridad vamos a eliminar las líneas que nos sobran en la fase que vamos a hacer a continuación, y así queda más claro el proceso. Vamos a eliminar todas esas líneas y vamos a tomar aquí esta horizontal H', sería la proyección de una recta horizontal de plano de la cara que contiene ya este cuadrado que tenemos aquí, y tenemos que hallar ahora una frontal. Para hallar las perpendiculares a un plano, porque lo que queremos hacer es una perpendicular al plano de la cara CDEF, que es la cara C12. Entonces necesitamos, para hacer una perpendicular, necesitamos una horizontal, que ya la teníamos de antes, y una frontal. Para hallar esa frontal, lo que vamos a hacer es, en proyección horizontal, vamos a eliminar aquí algunos elementos que nos siguen sobrando, pues por el punto C, pues vamos a hacer esta frontal. Y esta frontal nos corta aquí a esta H, en este punto, y referimos verticalmente sobre la H'.
tendríamos este punto. Y ahora este punto unido con C' determina la proyección vertical de la frontal, que vamos a llamarle fro'. Fro', frontal, fro', proyección horizontal de esa frontal. Y ahora ya para hacer una perpendicular, sabemos que en proyección horizontal esa perpendicular será perpendicular a la H y la proyección vertical será perpendicular a la fro'. Vamos a tomar uno cualquiera de los vértices, pues por ejemplo vamos a tomar L, vamos a eliminar algunas líneas que nos sobran aquí, y vamos a tomar aquí una perpendicular por el punto E. Bien, vamos a eliminar lo que nos sobra, y entonces por E' hacemos una perpendicular a fro' y por E haremos una perpendicular a H. Esas serían las proyecciones de una perpendicular al plano. Ahora, en esa perpendicular lo que queremos llevar es la arista de los 65 milímetros. Pues tomaremos, ya lo que hemos hecho antes, tomaremos un punto cualquiera de la recta. Este sería la proyección vertical de ese punto y la proyección horizontal. Y ahora veremos si la longitud real de este segmento fueran los 65. Para ello hacemos la construcción de verdad magnitud de un segmento. Sacamos la diferencia de cotas entre ambos puntos, que sería esta medida, y eso será el radio de una circunferencia, y ahora por este extremo haremos una perpendicular y llevaremos en esa perpendicular esta misma circunferencia haciendo aquí, que es como si lleváramos en esa perpendicular la diferencia de cotas. Uniríamos este punto con este, esto no nos mide los 65 deseados, y ahora sobre esta línea en verdad de magnitud alargaríamos o acortaríamos llevando esos 65. En este caso observamos que al llevarlos es un valor muy próximo al que habíamos obtenido anteriormente, o sea que el punto va a estar muy cerca de este, hemos tenido relativa suerte, y entonces esto prolongaríamos con los 65, vamos a eliminar lo que nos sobra y hacemos aquí esta perpendicular y nos daría este punto que está muy cercano a este, como digo. Entonces vamos a eliminar aquí algunos elementos para quedarnos con lo que nos interesa. Y entonces aquí ya tendríamos el punto E'. Y ya tengo este segmento que es la longitud en proyección de las aristas. Y ahora ya por paralelas, arriba en proyección vertical, saco los puntos estos haciendo paralelas y en proyección horizontal haciendo paralelas y llevando esta medida, tendré la correspondiente proyección horizontal. Para completar el caso, lo que nos falta por allá son las partes vistas y ocultas. Entonces vamos a eliminar también lo que nos ha sobrado en esta construcción y entonces vemos que en proyección vertical siempre el contorno exterior es visto. Y ahora vemos que este punto E es el de menos alejamiento y este C es el de más alejamiento. Luego en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. Luego las tres que parten del punto C mayúscula son vistas y las que parten de E' minúscula son ocultas. Entonces dibujaríamos eso y ahí tendríamos ya la proyección vertical. En proyección horizontal igual, contorno exterior visto, y vemos que este punto D minúscula es el de más cota, mientras que este punto F es el de menos cota. Luego las que parten de en proyección horizontal serán vistas y las que parten de F serán ocultas o con trazo discontinuo. Y esta sería la representación del poliedro planteado.